ECO 87 diseñado en Colombia. Un equipo de diseñadores independientes realizó en los años 80 el ECO 87, un carro popular creado en Colombia con 6 carrocerías diferentes que no recibió el apoyo final para su comercialización. En un país con una economía tan restringida como Colombia, muchas buenas ideas se quedan solo en eso, pues no encuentran un apoyo para hacerlas realidad. Fue el caso del ECO 87, que en sus siglas representaba el carro económico colombiano y en efecto eso buscó ser el vehículo ideal para muchos colombianos que requerían de un medio de trabajo sobre ruedas, o simplemente de un transporte económico y sencillo. Su desarrollo estuvo dirigido por el diseñador industrial francés Dominique Villote, quien realizó la proyección de los vehículos que conformaban esta idea en compañía de Jairo Mora, Byron Villamizar, Ivone Campo y Gilberto Mora, para entonces estudiantes de diseño industrial de la Universidad Nacional. El automóvil como solución a una problemática social. La premisa básica durante el trabajo del ECO 87 fue suplir la necesidad de un vehículo realmente económico y asequible en Colombia, reconocida tanto por el público en general como por el Estado colombiano. Por aquella época el carro más barato del país era el Renault 4, a un precio de venta mínimo de 2.156.900 pesos, algo así como unos 43 millones de pesos de hoy. Se contó con el apoyo técnico de la ensambladora Sofasa Renault, que aportó tecnología al proyecto así como algunas plataformas de Renault 4 sobre las cuales se realizó el diseño estructural y mecánico y se construyeron los prototipos, recurriendo a diversos componentes mecánicos del amigo fiel, así como a su tablero de instrumentos. El primer prototipo a escala real se fabricó en madera y se presentó en la Feria Expodiseño, realizada en marzo de 1987 en Bogotá, con la aspiración de tener en un lapso de 3 meses los primeros vehículos ensamblados. Sin embargo, fue hasta diciembre de aquel año cuando Villote presentó los prototipos finales del modelo. Se debía lograr la flexibilidad suficiente para ofrecer 6 tipos diferentes de carrocería con un alto grado de integración de piezas nacionales, en una proporción nunca antes vista hasta ese momento, con un precio final de venta al público que debía ser un 30% inferior al del automóvil más económico del mercado. Versiones. La propuesta estaba compuesta de 6 versiones, 3 para transporte de mercancía y trabajos livianos a nivel urbano o rural, y 3 para transporte particular de pasajeros. Primero, un vehículo de base con 2 puestos que podía convertirse en un pequeño pickup con capacidad para llevar 1.700 litros de carga en bodega, separando la cabina de pasajeros del compartimiento de carga por medio de una división metálica. Luego estaría la pickup propiamente dicha con similares características adicionando una parrilla de techo con capacidad para llevar 50 kilos más de mercancía, y una camioneta de cabina alta tipo furgoneta panel, diseñada especialmente para el transporte de mercancía en ciudad. Las variantes destinadas al uso particular eran un automóvil mini, 30 centímetros más corto que el modelo estándar y con un carácter más citadino, buscando favorecer la maniobrabilidad y el uso en las grandes urbes. Un automóvil familiar con espacio para 5 personas y dotado del máximo equipo de confort posible, y un automóvil tipo break, con iguales características al familiar adicionando un espacio de carga de 1.400 litros en bodega. Características. Aunque en su momento no se divulgaron detalles de tipo técnico, se presume que los ECO 87 estarían equipados con el motor de 1022 centímetros cúbicos utilizado entonces por el R4 Master, con potencia de 34 caballos a 5250 RPM y torque de 66,7 Nm a 2500 RPM, alimentado por un carburador Solex 32 SEIA con corrector altimétrico y acoplado a una transmisión manual de 4 velocidades con la barra de cambios ubicada en el tablero. En materia de equipamiento, los ECO 87 debían incluir tapetes de caucho o fibra, bujes de amarre, asientos de lujo en cordobano paño, calefacción, preinstalación de radio, guantera, bandeja trasera, apoyacabezas en los asientos delanteros y traseros, faros adicionales, copas, espejos retrovisores a ambos lados y pintura exterior a 2 tonos. ¿Qué pasó? Al momento de su presentación, el diseñador Villote resaltó que si bien la intención era ofrecer al público colombiano los vehículos ECO 87, ello dependía de qué tan atractivo era el proyecto para un posible inversionista, en especial para Sofasa Renault, la empresa que más había aportado a su consolidación.
No se conocieron las razones por las que se negó la posibilidad de fabricar, ensamblar y vender estos vehículos. Es posible que haya sido un tema de costos por ser un desarrollo local, que no contaría con la posibilidad de rentabilizarse a nivel internacional ni de lograr cifras muy elevadas de producción y la falta de apoyo a la industria nacional, favoreciendo convenientemente a la industria extranjera. Algunos de los prototipos pasaron a ser objeto de estudio en institutos de educación especializada en mecánica automotriz, mientras que el proyecto como tal quedó archivado. En el próximo video hablaremos del superdeportivo colombiano El Cacique Tayrona de 1969. Gracias por ver el video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.